Jesús revela la manera correcta de hablar con Dios. La mayoría de los cristianos lo están haciendo mal. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que la oración se siente más como un monólogo que como una conversación real. Las palabras suben, pero el corazón baja y el cielo parece estar en silencio. Intentas decir las cosas correctas, susurras, ruegas, incluso gritas en la quietud de tu cuarto esperando que alguien te escuche, esperando que alguien responda. Pero quizá, solo quizá, el problema no es si Dios está escuchando, sino la manera en que nos enseñaron a hablarle. A muchos de nosotros nos entregaron una versión de la oración que suena como una lista de tareas o un discurso ensayado, con frases recitadas, tonos formales y la presión de impresionar a un Dios todopoderoso con vocabulario espiritual. En algún punto convertimos la oración en una presentación y, al hacerlo, comenzamos a cometer uno de los errores más grandes que un seguidor de Jesús puede cometer. Empezamos a hablar con Dios de una manera que Jesús nunca quiso que habláramos. Pero Jesús no oraba así. Él hablaba con Dios con tanta cercanía, tanta confianza y tanta honestidad cruda que incluso sus discípulos, hombres que habían visto milagros y caminado al lado del Hijo de Dios, le rogaron: Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron algo real, algo personal, algo poderoso. Y ahí es donde todo cambia, porque Jesús no solo enseñó una manera de orar, reveló la manera de orar, la manera correcta, la manera que acerca el cielo, la manera que mueve el corazón del Padre, no con palabras perfectas, sino con un corazón que sabe que es amado. Jesús nunca quiso que la oración fuera complicada, quiso que fuera íntima, santa, sin filtros. Un lugar donde el miedo se rompe, las cadenas caen y la fe se levanta. Un lugar donde no tienes que fingir ni actuar ni ser perfecta, sino donde hablas con Dios no como con un extraño, sino como una hija que vuelve a casa. Este mensaje no se trata de hacerte orar más tiempo o más fuerte. Se trata de aprender a orar bien, no por tradición ni por imitación, sino por revelación. Jesús reveló el camino y cuando lo ves, cuando realmente lo entiendes, tu vida de oración jamás será la misma. Así que no te conformes con oraciones vacías ni con noches silenciosas. Jesús nos mostró cómo hablar con Dios y cómo no hablarle, y cuando conoces la diferencia, te preguntas cómo pudiste vivir tanto tiempo sin saberlo. Haz de este deseo una oración y escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar. Y lo que escucharás en el siguiente punto puede transformar para siempre tu relación con Dios. Si este mensaje está despertando algo en tu espíritu, suscríbete y camina con nosotros cada día. Número 1. Jesús oraba de manera diferente. ¿Por qué eso importa? Piensa en esto con calma. Jesús, el Hijo de Dios, oraba. Detente un momento y deja que esa verdad penetre en tu corazón. Aquel que caminó sobre el agua, que ordenó a los demonios huir, que calmó tormentas con una sola palabra, no solo enseñó sobre la oración, la vivió constantemente, íntimamente, sin pausas. No era demasiado divino para orar ni demasiado poderoso para detenerse. De hecho, mientras más intenso era el momento, más probable era encontrarlo alejándose del ruido, de las multitudes e incluso de sus amigos más cercanos para hablar con el Padre. Y eso lo dice todo, porque si Él lo necesitaba, nosotros no podemos sobrevivir sin ello. La Escritura nos muestra que Jesús se levantaba antes del amanecer para orar, subía a montes, se retiraba a jardines e incluso se apartaba en medio de los milagros solo para hablar con Dios. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Esa es la diferencia que solemos pasar por alto. Muchos de nosotros oramos como si estuviéramos marcando tarjeta para cumplir una obligación, pero Jesús oraba como quien se encuentra con alguien a quien ama. No se trataba de obligación, se trataba de conexión. Él no seguía un libreto, derramaba su alma, lloraba, luchaba, agradecía y se rendía.
Y la razón por la que eso importa es esta. Jesús no modeló la oración para que la admiráramos, la modeló para que la imitáramos. Cometemos el error de pensar que la oración se trata principalmente de obtener respuestas, pero para Jesús se trataba de alineación. Antes de elegir a sus discípulos, antes de enfrentar la cruz, antes de los milagros, Él oraba, porque en la oración encontraba claridad, valentía y comunión. Así que escúchame con atención. Si alguna vez has sentido que tus oraciones son débiles, vacías o que simplemente rebotan en el techo, quizá es hora de dejar de preguntarte si estás orando lo suficiente y empezar a preguntarte si estás orando como Jesús. Ese es el punto de quiebre, ese es el lugar donde el cielo toca la tierra, no a través de palabras pulidas, sino a través de un corazón que desea al Padre más que la respuesta. No te conformes con oraciones superficiales ni te sientas satisfecha con momentos breves cuando Dios te está llamando a permanecer. Entra en la profundidad en la que Jesús entró, porque Él nos mostró cómo seguirle allí. Convierte este anhelo en una declaración y escribe en los comentarios: quiero orar como Jesús. Y lo que viene a continuación puede revelarte la intimidad que ha estado faltando en tu vida de oración. Número 2. Padre nuestro, entendiendo la intimidad. Cuando Jesús abrió su boca para enseñarnos cómo orar, no comenzó con gloria, ni fuego, ni reglas. Comenzó con esto: Padre nuestro. 2 palabras, nada más. Y aún así, en esas 2 palabras, derribó siglos de distancia entre el cielo y la tierra. No dijo Dios Todopoderoso del universo, aunque lo es. No dijo juez, aunque juzga, ni siquiera dijo maestro, aunque reina. Dijo Padre. Y no solo su Padre, dijo nuestro Padre. Deja que eso te atraviese por dentro. Esto fue lo que enfureció a los líderes religiosos y lo que hizo que los pecadores se acercaran, porque por primera vez alguien estaba diciendo que no tenías que pasar por un sacerdote, que no necesitabas un título, que no tenías que ganártelo. Si le perteneces, entonces Dios no solo está sobre ti, está contigo, es tuyo. Y eso lo cambia todo. A muchos de nosotros nos enseñaron a acercarnos a Dios como si estuviera distante, inalcanzable, listo para decepcionarse al mínimo error. Por eso nos escondemos detrás de palabras, nos limpiamos antes de venir y oramos como si estuviéramos tratando de obtener la aprobación de un rey en lugar de volver a casa con un padre. Pero Jesús voltea eso por completo. Nos enseña a orar desde la pertenencia, no para obtenerla. No comienzas desde el miedo, comienzas desde la relación. Él no es solo Señor, es Papá. Y ese tipo de intimidad no proviene de la religión, proviene de la adopción. Así que si alguna vez has orado sintiéndote indigna, si alguna vez has susurrado una petición preguntándote si Dios siquiera te ve o te escucha, escucha esto con claridad: Jesús dice que no estás olvidada. No estás rogándole a un desconocido. Estás hablando con tu Padre, con tu Abba, con tu hogar. El error más grande que puedes cometer no es orar muy poco, es orar sin saber a quién le estás orando. No recites Padre Nuestro como si fuera una formalidad, háblalo como si fuera una revelación. Como si Jesús te hubiera entregado la llave de la sala de estar de Dios y te dijera: entra, tú perteneces aquí, no por tu mérito, sino por la sangre del que nos enseñó a decir Padre Nuestro. Haz de esta verdad una oración y escribe en los comentarios: Padre, aquí estoy. Y lo que escucharás en el siguiente punto puede cambiar para siempre la forma en que oras desde tu corazón. Número 3. El corazón por encima de las palabras. Seamos honestos. A muchos de nosotros nos enseñaron cómo orar, pero no por qué oramos. Nos entregaron frases, líneas memorizadas y rutinas que lucen espirituales por fuera. Pero Jesús nunca estuvo impresionado por una religiosidad ensayada. Él atravesó todo eso con una verdad que sacude el alma:
Dios no escucha palabras, escucha corazones. En Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús dice algo que debería detenernos en seco. Cuando oren, no parloteen sin sentido como los paganos, porque ellos piensan que serán escuchados por sus muchas palabras. Con una sola frase, Jesús desmonta gran parte de nuestra idea moderna de la oración. Él no busca volumen, no busca vocabulario, busca vulnerabilidad. Esa es la diferencia entre la oración verdadera y el ruido religioso. Puedes decir todo lo correcto y aún así perder por completo el corazón de la oración. Puedes gritar más fuerte, citar más versículos y aún así estar fuera de sintonía con el corazón de Dios si tu alma está desconectada. Jesús vio personas que convertían la oración en una actuación. Oraban en público para ser vistos, usaban palabras elevadas para sonar santos, y Él dijo claramente, no sean como ellos. No estaba condenando las oraciones largas ni la pasión profunda. Estaba exponiendo la actuación vacía. Porque la verdad es esta. Dios no se mueve por tu habilidad para impresionarlo, se mueve por tu disposición a ser real con Él. Jesús oró con emoción, con lágrimas, con honestidad. Clamó con agonía en Getsemaní. Lloró ante la tumba de Lázaro. Habló con gozo, con valentía, con entrega. Ese es el tipo de oración que el Padre ama, no porque sea perfecta, sino porque es verdadera. Así que deja que esto te libere. No necesitas sonar espiritual para ser escuchada. No necesitas juntar las palabras correctas. Solo habla desde tu corazón. Susurra tus dudas, llora tu dolor, ríe tu alegría. Dios puede con todo. El error ha sido pensar que la oración se trata de presentación. Nunca fue eso. Siempre se trató de conexión. Habla con Dios como lo hizo Jesús, no para impresionar, sino para expresar, no para actuar, sino para derramarte. Las palabras nunca han importado tanto como el corazón detrás de ellas. Así que deja que tu alma hable, incluso si tu voz tiembla. Si hoy decides dejar de preocuparte por sonar bien y simplemente hablarle a Dios desde lo más profundo de tu ser, escribe en los comentarios, Señor, te hablo con el corazón. Y lo que viene en el siguiente punto puede revelar por qué hay oraciones que transforman vidas aun cuando nadie más las escucha. Número 4. El lugar secreto. El poder de la oración privada. Hay un tipo de oración que nadie ve. Sin aplausos, sin reflectores, sin reconocimiento. Solo tú y Dios en silencio, sin filtros, sin pretender, sin máscaras. Y Jesús fue muy claro, ahí es donde está el verdadero poder. En Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Detengámonos aquí y dejemos que esto penetre. Jesús está diciendo que las oraciones más poderosas no son las que se gritan en escenarios, sino las que se susurran en la intimidad. Vivimos en un mundo que celebra la visibilidad. Si nadie lo ve, sentimos que no cuenta. Pero el reino de Dios no se construye en el escenario, se construye en el lugar secreto. Ahí es donde la fe toma forma. Ahí es donde se ganan las batallas que nadie sabrá que libraste. Ahí es donde tu alma aprende el sonido real de la voz del Padre. Jesús modeló esto una y otra vez. Se retiraba. Esa palabra aparece constantemente en los evangelios. No solo oraba en público después de los milagros, se apartaba antes de ellos. Subía a montes, se escondía en jardines, oraba noches enteras. ¿Por qué? Porque él entendía algo que muchos olvidan, el poder público nace de la rendición privada. Aquí está el peligro.
Cuando la oración se convierte más en un acto público que en una relación privada, se vuelve hueca. Puedes engañar al mundo con oraciones altas. Incluso puedes engañarte a ti misma. Pero Dios no busca actuación, busca hambre real. Él te espera en el silencio, no para corregirte, no para exponerte, sino para hablarte, sanarte y transformarte. Si tu vida de oración se siente seca, tal vez no es porque Dios se alejó. Tal vez es porque hemos cambiado intimidad por actividad. El lugar secreto no es solo un sitio físico, es una postura del corazón. Es ese espacio interno donde solo Dios tiene acceso. Donde no hay testigos, no hay desempeño, no hay comparación. Y cuando regresas a ese lugar, cuando cierras la puerta a las distracciones y abres el alma, Él siempre aparece. Esa es la promesa. Esa es la recompensa. No fama. No reconocimiento. Él. Convierte esta verdad en una oración y escribe en los comentarios: Padre, te busco en lo secreto. Lo que viene en el siguiente punto puede confrontarte profundamente, porque revela lo que haces cuando el cielo guarda silencio. Número 5. Persistencia. Fe y rendición. Una de las lecciones más difíciles que Jesús enseñó sobre la oración es también una de las más liberadoras: no te detengas cuando parece que Dios está en silencio. Cuando la respuesta no llega, cuando estás cansada de esperar, cuando el cielo parece quieto, Jesús se inclina y dice: sigue, no te rindas, confía. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta la historia de una viuda persistente. Día tras día, ella clama por justicia ante un juez que no teme a Dios ni respeta a las personas. Ella insiste, vuelve, golpea la puerta una y otra vez. Y al final, no porque el juez sea bueno, sino porque ella se niega a rendirse, Él le concede lo que pide. Entonces Jesús hace la conexión y dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto, los está contrastando. Si la persistencia mueve el corazón de un hombre corrupto, cuanto más moverá el corazón de un Padre bueno. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto. La persistencia en la oración no es insistir para convencer a Dios, es permanecer para ser transformados. No se trata de fastidiar al cielo, se trata de mostrar confianza, fe y rendición. La oración persistente no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre cambia al que ora. Mientras sigues regresando, mientras sigues hablando, mientras sigues esperando, algo se alinea dentro de ti. La oración no solo lleva tus deseos a Dios, permite que Dios alinee tus deseos con su voluntad. Mira a Jesús en Getsemaní. El peso de la cruz lo está aplastando. Su alma está angustiada. Y él ora la oración más cruda y honesta de toda la Escritura: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no es debilidad. Eso es fe madura. Jesús pidió, Jesús luchó, Jesús permaneció y finalmente Jesús se rindió. A veces el acto más grande de fe no es decir: Dios, hazlo a mi manera. Es decir: Dios, confío en la tuya, aunque no la entienda, aunque duela, aunque tarde. Si estás en una temporada de silencio, no abandones el lugar de oración. No dejes que la demora te convenza de que Dios te negó. Él no te está ignorando, te está formando. Y lo más profundo de todo es esto: cuando sigues regresando a Dios, no solo por lo que Él puede darte, sino por quien Él es, ahí es donde el milagro comienza. Tal vez no primero en tu circunstancia, pero sí en tu corazón. Haz de esta verdad una oración y escribe en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo y me rindo a tu voluntad. Y lo que escucharás en el siguiente punto puede confrontarte aún más, porque revela lo que hay en tu corazón cuando oras
y no perdonas. Número 6. Orar con perdón y amor. Esta es una de las claves más ignoradas para una oración verdaderamente poderosa. No se trata de cuánto oras, ni de cuán fuerte oras, ni siquiera de cuánta fe dices tener. Se trata de cuánta disposición tienes para perdonar. Jesús fue directo y radical con este principio, porque sabía algo que muchos creyentes pasan por alto: un corazón que no perdona no puede permanecer completamente abierto a Dios. En Marcos capítulo 11, Jesús dice con claridad: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos también les perdone. Esto no es una sugerencia suave, es una ley espiritual. Jesús conecta tu vida de oración con el estado de tu corazón. No puedes hablar con libertad con el Padre mientras sostienes cadenas emocionales en tu interior. La falta de perdón no es solo una herida emocional, es un bloqueo espiritual. Envenena tus oraciones, endurece tu espíritu y levanta muros invisibles entre tú y la presencia de Dios. No porque Dios se aleje, sino porque tu corazón se cierra. El Espíritu Santo es espíritu de paz, de unidad y de reconciliación, y no se mueve con libertad donde la amargura gobierna. Jesús no solo enseñó esto, lo vivió. Mientras colgaba en la cruz, golpeado, burlado y traicionado, no pidió venganza ni justicia inmediata. Oró: Padre, perdónalos. Si alguien tenía derecho a retener el perdón, era él, y aún así lo soltó. No porque ellos lo merecieran, sino porque el perdón es el lenguaje del reino. Perdonar no significa minimizar lo que te hicieron. No significa negar el dolor ni justificar el abuso. Significa liberar tu corazón del control que esa herida todavía ejerce sobre ti. Significa decir: no permitiré que esto siga interfiriendo con mi comunión con Dios. El perdón no siempre restaura relaciones, pero siempre restaura el alma. Hebreos capítulo 12 nos advierte que una raíz de amargura, si no se arranca, termina contaminando todo. Esa raíz comienza pequeña, una ofensa, una traición, una decepción, pero si no se trata, crece y ocupa el lugar donde debería fluir el Espíritu Santo. El enemigo lo sabe y por eso muchas veces no necesita tentarte con grandes pecados, solo necesita que te aferres a una herida un poco más. Pero aquí está la buena noticia. El momento en que eliges perdonar, incluso sin sentir ganas, incluso con lágrimas, algo se libera. El perdón abre espacio. El perdón limpia el altar del corazón. El perdón restaura la sensibilidad espiritual. Donde sueltas rencor, el Espíritu Santo vuelve a fluir con paz, con poder y con claridad. Haz de esta verdad una oración y escribe en los comentarios: Señor, hoy elijo perdonar y soltar esta carga. Y lo que viene en el siguiente punto es la llave final que abre por completo el acceso al trono de Dios, porque revela la autoridad con la que realmente debes orar. Número 7. En el nombre de Jesús, acceso al trono. Hay una frase que muchos cristianos repiten al final de sus oraciones sin detenerse a comprender su peso espiritual. Decimos en el nombre de Jesús casi como si fuera un cierre automático, una costumbre aprendida, pero Jesús nunca lo presentó como una fórmula vacía. Cuando Él nos enseñó a orar en su nombre, nos estaba entregando algo mucho más profundo: autoridad y acceso. En Juan capítulo 14, Jesús dice que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso no significa que su nombre sea una llave mágica para obtener lo que queremos. Significa que orar en su nombre es presentarnos delante del Padre cubiertos por la obra, la justicia y la identidad de Cristo. No venimos por nuestro mérito, venimos por el suyo. Antes de la cruz, el acceso a Dios era limitado. El lugar santísimo estaba reservado para unos pocos y solo una vez al año.
Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No fue un accidente. Fue una declaración divina. El camino quedó abierto. El cielo dejó de estar distante. El Padre dejó de estar inaccesible. Orar en el nombre de Jesús significa acercarte a Dios sabiendo que eres aceptada. Significa hablar con autoridad, no porque seas fuerte, sino porque estás cubierta. Significa pedir con confianza, no con miedo. No estás interrumpiendo al cielo, estás entrando por la puerta que Cristo abrió con su sangre. Pero hay algo importante que debes entender. Orar en el nombre de Jesús no es exigirle a Dios que haga lo que tú quieres. Es alinear tu corazón con lo que Jesús desea. Es decir, no mi voluntad, sino la tuya. Es rendir tu oración al carácter y al propósito de Cristo. Por eso cuando oras en su nombre con fe y rendición, el cielo responde. Muchas oraciones no fallan por falta de palabras, fallan por falta de entendimiento. Cuando sabes desde dónde oras, tu oración cambia. Ya no ruegas como alguien inseguro. Oras como hija. Ya no mendigas atención. Caminas con acceso. Ya no hablas desde el temor. Hablas desde la confianza. Haz de esta verdad una confesión y escribe en los comentarios, en tu nombre, Jesús, me acerco con fe. Porque cuando entiendes el poder del nombre de Jesús, descubres que nunca estuviste lejos del trono. Siempre tuviste permiso para entrar. Conclusión, el camino está abierto, ahora entra. Esto es lo que Jesús reveló. La oración nunca fue diseñada para ser una actuación ni una repetición vacía. Nunca se trató de impresionar a Dios ni de decir las palabras correctas. Siempre se trató de relación. Jesús no vino solo a salvarte del pecado. Vino a restaurar el acceso al Padre. A devolverte la cercanía que se perdió. A enseñarte a hablar con Dios desde el amor, no desde el miedo. Nos enseñó a decir Padre para recordarnos que pertenecemos. Nos advirtió contra la repetición sin sentido porque quería nuestro corazón. Nos llamó al lugar secreto porque ahí se forma la verdadera intimidad. Nos enseñó a perseverar porque en la espera la fe madura. Nos llamó a perdonar porque nada bloquea más la oración que un corazón endurecido. Y nos dio su nombre porque a través de él el cielo está abierto. Así que ahora la pregunta no es si Dios escucha. La pregunta es si entrarás. No sigas orando por costumbre. No sigas hablando con Dios como si fuera un extraño. No sigas acercándote con vergüenza cuando fuiste invitada con amor. El camino está abierto. La puerta no está cerrada. El Padre está esperando. Habla. Guarda silencio. Llora. Adora. Ríndete. Clama. Ora como Jesús oró. Desde la relación. Desde la confianza. Desde la entrega. Porque cuando tu corazón se alinea con el suyo, el cielo se mueve. Haz de este momento una respuesta y escribe en los comentarios. Padre, aquí estoy. Si este mensaje acercó tu corazón a Dios, suscríbete y camina con nosotros cada día en una vida de oración real, profunda y transformadora. A veces todo cambia después de un solo Padre dicho con el corazón abierto.